Golpe al corazón del ocio en Galicia. Primero fueron las orquestas, ahora las comisiones de fiestas, donde Hacienda pone el foco. Los grupos vecinales que organizan las verbenas también son sospechosos para el fisco. Varias entidades han recibido cartas de la agencia tributaria en las que se les pide que aclaren su modus operandi a la hora de concertar actuaciones. Ya se han abierto expedientes informativos a varias comisiones de fiestas en la comarca do Barbanza. ¿Qué tal? Buenas noches. Y esas presuntas irregularidades que investiga Hacienda son, al parecer, y según las fuentes que hoy hemos consultado, un secreto a voces. El pago suele hacerse en metálico y no hay factura de por medio. Directamente, sin hacer factura y esas cosas. Exactamente. Pagó igual que los años anteriores, pues llegamos a un acuerdo de dar dinero y con dinero que nosotros recaudamos. Está claro que a factura non é por todo, será onde está a trampa. El propio Montoro lo reconocía esta mañana en su posado ante los medios. Le dolía la cabeza, quizás después de hacer las cuentas de los presupuestos generales para 2016 que hoy empiezan su tramitación. El Gobierno quiere debatirlas y aprobarlas antes de que termine agosto para convocar elecciones generales en diciembre. Son los presupuestos el reflejo de una política económica creíble, fiable, que el actual Gobierno se compromete a mantener. Estos presupuestos parten de unas hipótesis que no son creíbles. Uns orzamentos ficticios dun Goberno que vai perder as eleccións. Aumentan las partidas destinadas a políticas de sanidad y educación. La propuesta del Ejecutivo aplaza, en cambio, promesas como la rebaja del IRPF y del impuesto de patrimonio o la ampliación de la baja por paternidad. La cifra destinada a Galicia, casi 1.364 millones, un 1,62% menos que este año. Aún así somos la tercera comunidad con más fondos asignados. El Gobierno dice que serán las cuentas de la recuperación. De momento, los datos del paro siguen acompañando su discurso. El número de desempleados en julio cae en 74.000 en el conjunto de España, la mejor cifra en este mes desde 2003, 12.000 en Galicia, la segunda autonomía donde más cae el desempleo. Claro que la mayoría de los contratos siguen siendo temporales. Los indefinidos solo suponen el 7% del total. En Moraña, la jueza continúa tomando declaración a familiares y vecinos tras el crimen que acabó el pasado viernes con la vida de Amaya y Candela, dos niñas de 4 y 9 años. Un crimen supuestamente perpetrado por su propio padre. Esto es especialmente delicado porque además son personas que han tenido una relación a lo mejor familiar o de amistad muy estrecha con las víctimas. No parece que esta persona tenga un trastorno mental, pero insisto, la persona que tiene que dictaminar esto serán los psiquiatras y los psicólogos. No fue un acto impulsivo, fue premeditado. El presunto asesino sigue en la enfermería de la prisión de Alhama. Tiene aplicados 2 protocolos, antisuicidio y antilinchamiento. Está en una celda de seguridad, siempre vigilado y asistido por psiquiatras y trabajadores sociales. Definido como altivo, violento y dominante, los psiquiatras parecen descartar un trastorno mental. David Oubel sabía lo que hacía y se preparó para hacerlo. Está muy bien por un lado porque el dinero es el dinero. Pero también me parece mal porque no hay dónde aparcar. Normalmente suele estar bastante vacío, pues está lleno. Es la cara y la cruz de la moneda tras la suspensión temporal del servicio de la hora en Lugo. Los vecinos, en principio, encantados con no tener que pagar por estacionar durante los próximos meses, pero la confusión reina en las calles de la ciudad de las murallas, sobre todo entre los visitantes, porque las máquinas en la práctica continúan funcionando. La empresa se ha comprometido a pagarlas durante esta semana. Y también porque el aparcamiento, ahora gratuito, ha acabado con la práctica de la rotación. Encontrar un hueco es casi imposible.
Casi 1.364 millones de euros. Esa es la cifra destinada a Galicia en los presupuestos generales del año que viene. Es un 1,62% menos de lo que hemos recibido en este 2015. Aún así, nuestra comunidad se mantiene como la tercera con más fondos asignados en las cuentas de 2016. Nos llevamos el 12,3% del presupuesto, solo nos superan Andalucía con un 16,5% y Castilla y León con un 13%. El proyecto de ley de los presupuestos generales para 2016 ha comenzado hoy su tramitación. El ministro de Hacienda ha sido el encargado de presentar la norma en el Congreso. El Ejecutivo quiere debatir y aprobar estas cuentas antes de que finalice agosto. La propuesta del Gobierno deja aplazadas de momento promesas como la rebaja del impuesto de patrimonio o la ampliación de la baja por paternidad. Con las últimas cuentas de la legislatura en la mano, Montoro ha aprovechado para sacar pecho de la política del Gobierno. Son, por tanto, los presupuestos el reflejo de una política económica creíble, fiable. Los presupuestos se asientan en un crecimiento del 3%, que revertirá todo en creación de empleo, 600.000 puestos de trabajo más, lo que permitirá un ahorro en desempleo del 22%, favorecido porque cada vez más parados no cobran ninguna prestación. Con más trabajo y más consumo, el Ejecutivo prevé una recaudación récord en impuestos de IVA e IRPF. Con esa mejora, el Ejecutivo eleva el gasto social un 3,3%. 38 de cada 100 euros van destinados a pagar pensiones. El sueldo de los jubilados subirá un 0,25, lo mínimo. También el de los funcionarios, un 1%. Y el del Gobierno, por primera vez en 3 años, se incrementa. Rajoy cobrará casi 79.000 euros al año. También la Casa del Rey acaba con la congelación. Recibirá 7,8 millones, un 1% más. Fomento y educación son las partidas que más suben. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Montoro abre la puerta a más bajadas de impuestos, siempre que gane el PP, asegura. Pero en democracia, los ciudadanos pueden desatar estos presupuestos votando en las próximas elecciones. Presupuestos que sirven para desguazar el empleo existente y sustituir trabajo indefinido y trabajo completo por trabajo precario e de trabajo temporal. Uns orzamentos ficticios dun goberno que vai perder as eleccións e que quere deixar unha trampa ao novo goberno ao tempo que aproveita estes orzamentos durante o que queda de ano para facer campaña electoral. Todo a contrarreloj para que las cuentas estén aprobadas antes de que acabe la legislatura. Tras la comparecencia de Montoro, era la ministra de Fomento la que presentaba los detalles de las cuentas de su departamento. Un año más, las inversiones ferroviarias copan el grueso del presupuesto para Galicia. En concreto, las infraestructuras relacionadas con el tren se llevan el 65% de la inversión. En total, 883 millones de euros, de los que la mayor parte se asignan al tramo de alta velocidad entre Lubián y Ourense. En cuanto a inversión en carreteras y autovías, el año próximo alcanzará los 230 millones. La autovía entre Santiago y Lugo, la circunvalación de Pontevedra o la reforma de la autovía Vigo-Porriño son los proyectos con mayor apoyo presupuestario. El BNG, sin embargo, ve poco creíbles las cuentas de Ana Pastor. ¿Dónde radica o maior problema a esta proposta de fomento de orzamentos? Radica na falta de credibilidade que teñen os mesmos. En todas as ocasións que falamos do investimento deste goberno na Galiza, que o venderon con moitísima pompa de incrementos, tuvemos logo que decir que non se executaron. Toda a partida presupuestaria do ano 2015 non se executou no noso país en relación co tren de alta velocidade e moito nos tememos que non vaya a executarse tampouco aquela que se prevé nestes orzamentos para o 2016. Mañana de cifras, de presupuestos y también de desempleo. Baja el paro en el conjunto de España, también en Galicia. Nuestra comunidad es la segunda, de hecho, de todo el Estado, donde más desciende, 12.691 parados menos. Terminamos julio con 216.371 desempleados, es decir, un 5,5% menos que en junio y casi un 10% menos respecto a julio del año pasado.
todas las provincias gallegas registran un descenso del paro. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo, las mujeres son mayoría, un total de 117.700 desempleadas frente a 98.600 hombres sin trabajo. Por sectores, el de los servicios sigue contabilizando el mayor número de demandantes de empleo y, como en el resto del país, predomina la contratación temporal. 92.900 contratos firmados frente a poco más de 6.000 indefinidos. Se producen baixadas porcentuais moi importantes, por encima do 5% en sectores como a industria e como a construción, que xa non é tanto un empleo estacional ou vencellado aos meses de verano, sino que xa a consolidación dun empleo. Temos unha interanual, por outra parte, que tamén supera ao conxunto do Estado en máis dun punto e medio. Polo tanto, isto significa que o paro registrado hoxe por hoxe en Galicia no ano 2015 está a niveles do paro de fai 4 anos do 2011. Polo tanto, repito, a valoración é positiva. Al calor del verano, el mes de julio deja el mayor descenso de parados inscritos desde hace 17 años. Hay 74.000 parados menos de todos los sectores en las oficinas de empleo. Julio se apunta en la sexta caída consecutiva del paro. El total de desempleados es de 4.046.000. Son 373.000 inscritos menos que hace un año, la mayor caída interanual de la serie histórica. Prácticamente la mitad de los parados no percibe prestación por desempleo. La Seguridad Social aumenta el número de cotizantes en julio, cerca de 60.000. El total de afiliados supera los 17.315.000. Se crea empleo, sobre todo en la campaña estival de hostelería, pero también en la sanidad y en el sector del automóvil. El empleo indefinido sigue siendo la excepción. El 93% de los contratos firmados en julio son temporales. Los presupuestos del Estado entran ahora en su fase de debate y tramitación. El que ya tiene vía libre para elaborar el presupuesto del 2016 es el Gobierno gallego. La mayoría del PP ha aprobado el techo de gasto, que se incrementa en 438 millones. Sin embargo, donde la Xunta ve recuperación, la oposición ve empobrecimiento. Las promesas de que la recuperación llegará a las familias ha sido contestada con acusaciones de electoralismo. Dibujó el conselleiro una Galicia en expansión con la bajada del paro y la mejora de la economía. Todos os indicadores que coñecemos apuntan a que este crecemento se intensificará. En esas previsiones basó el aumento del 5% del techo de gasto, cumpliendo el objetivo de déficit. Galiza está a cabeza no control do déficit. É certo, ten razón, pero o noso país está a cola do crecemento. Fai que a pobreza aumente en Galicia, que se incrementen as desigualdades na nosa comunidade, que se vexan mermados servicios tan esenciais como a educación, a sanidade ou os servicios sociales. Sumisión al Gobierno central, dice la oposición, que aventura un presupuesto electoralista. Non ten a ver esta novedosa aposta do seu goberno por un orzamento expansivo co feito de entrarmos en ano electoral. Pregunta inocente, señor conselleiro. Están mortos e o réximen que representan esta podre que mantén secuestrada a democracia. En canto cambien o goberno da Xunta de Galicia e entremos na Moncloa para cambiar tamén as políticas, derogaremos, sin dúbida, a lei de teito de gasto. Galicia e o seu goberno foron responsables durante a crise económica e seguiremos sendo responsables durante a recuperación económica. El Gobierno gallego tiene vía libre para elaborar el presupuesto del 2016. El Parlamento de Galicia tendrá nuevo reglamento y lo tendrá con el apoyo de PP y PSOE. Socialistas y populares volvieron a votar juntos una ley que los grupos minoritarios consideran una modificación de las reglas, una maniobra para limitar sus derechos. No fue la única ley que salió adelante, hasta 5 se aprobaron en este pleno extraordinario de agosto. El PP impuso su mayoría para la reforma del Consello de Contas, que reforzará la prevención de la corrupción. También sacó adelante en solitario la Ley de Participación Ciudadana, la de Estradas y la de Financiación de Partidos, que establece subvenciones de la Xunta para aquellos que no reciban donaciones e incrementan un 30% las ayudas electorales. Tuvo el respaldo del PSOE en la modificación del reglamento de la Cámara, pero entre críticas del resto de grupos. A falla de democracia, falla de transparencia, illamento da realidade. O que leva máis ben é camiño de converterse nas 50 sombras da fraude á democracia.
Vostedes que se bicaban as agochadas nos pasillos do Parlamento, se escondían detrás dos maceteiros e dos sofás, hoxe se deron o grande abrazo. O noso xuicio, dende logo, non é un fraude á democracia. Un fraude á democracia é vir aquí a facer debates contando mentiras. Esta reforma, dende logo, aplica máis participación cidadá, máis transparencia. El Pleno se cerraba con la comparecencia de la conselleira de Medio Rural sobre la mesa la crisis que vive el sector lácteo, pero también los incendios. Incendios que se colaron en forma de regalo, podríamos decir, envenenado. Una pequeña urna que contenía restos de la tierra quemada en el fuego sufrido en Navia de Suarna. Se los entregó la nacionalista Tareixa Paz. La titular de Medio Rural hablaba ante el Parlamento a petición propia, aunque la oposición atribuyó sus explicaciones a las tractoradas que han puesto en marcha los sindicatos agrarios. Reconoció el problema que sufren los ganaderos gallegos, pero aseguró que se está trabajando para solucionar el problema. Citó los casi 150 millones de euros entregados al sector, las ayudas europeas o las nuevas líneas de crédito. La oposición acusa a Quintana de reconocer tarde el problema y de no poner sobre la mesa soluciones urgentes. Creo que a falta de movimento que se nos achaca non é tal, salvo que por tal acusación se entenda que nós non nos sumemos ás manifestacións. Como xa dixen, sumaríamonos se vísemos que coas pancartas se solucionaban os problemas. Permítannos aseverar que nós preferimos traballar promovendo apoios e axudas. Acabo de deixar no seu escano un pouco de terra queimada que me encomendaron para vostedes, persoas de Navia de Suarna. Que esa é a política que vostedes fan co medio rural, unha política de abandono. Saímos máis preocupados que antes da comparecencia, señora conselleira. Tiña que dar solucións concretas a unha situación límite. E vostede o único que repetiu son unha retaída de subvencións ordinarias. Eses millóns quedarán desertos, porque son absolutamente inoperativos. Por lo tanto, quedarán desertos. A usted lle valeu para facer o discurso, é perfecto. Pero iso é que por eso, cando eu dicía que o gandeiro que está na casa, di, pero de que me está falando esta tía? Veíamos antes a Montoro presentando los presupuestos. Hoy clamaban contra el ministro de Hacienda en las calles de Vilagarcía de Argos. Son emigrantes retornados, han recibido reclamaciones y multas por no tributar sus pensiones en el exterior. Ellos se basan en que esas sanciones no se ajustan a la ley porque nunca antes de 2013 se lo habían reclamado. Aunque el gobierno se ha comprometido a devolverles el importe de lo cobrado, tienen que ser ellos mismos quienes reclamen. También exigen el mismo trato para ellos que para el resto de contribuyentes españoles, que sea obligatorio tributar solo a partir de un mínimo de 22.000 euros. Día después de la firma del decreto de disolución del Parlamento para la convocatoria de elecciones en Cataluña, hoy Mas y Rajoy han insistido en sus respectivos mensajes. El presidente de la Generalitat le reprocha al Gobierno central haber precipitado estos comicios por no permitir una consulta, según él, legal y acordada. Esta mañana, y tras la reunión del Gobierno catalán para hacer balance de legislatura, volvió a comparecer Mas para asegurar que él hubiese preferido contar votos y no diputados. En lo que sí coincide con Rajoy es en destacar la importancia de estas elecciones, aunque con un sentido bien distinto. Para Mas es la ocasión de escuchar el latido de Cataluña, para el presidente del Gobierno la oportunidad de acabar con la división. Mas dice que para la independencia le basta la mayoría de escaños y que si las fuerzas secesionistas no logran los 68 diputados, entonces tendrá que dar un paso atrás. Y en el momento en que no te dejan ninguna otra salida, cuentas como puedes contar. Y nosotros contaremos con diputados y diputadas a través de unas elecciones al Parlamento catalán. Ojalá hubiéramos podido contar votos. La noche del 27 de septiembre, si ha ganado el no en Cataluña, si hay más diputados en el no que en el sí, el presidente Rajoy será el primero, seguramente, en decir que la mayoría de los catalanes no quieren seguir este proceso. Por tanto, si el argumento vale para el no, también vale para el sí. En estas elecciones no se puede decidir sobre la ruptura de España, ni cómo se va a conformar España, porque lo que sea España lo tienen que decidir todos los españoles. Hayan nacido donde hayan nacido, sean quienes sean y vivan donde vivan.
Las declaraciones de los implicados en la operación Púnica salen a la luz, los interrogatorios con los que el juez ha tratado de desentrañar la trama de adjudicaciones ilegales. Hay funcionarios, hay empresarios y hay políticos. El más conocido, Francisco Granados, el que fuera número 2 de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, niega haber hecho negocios con el presunto cabecilla. Tras varios días en el calabozo y una mañana también entre rejas, Granados se sienta ante el juez, que empieza por Suiza. ¿Tiene o ha tenido alguna cuenta bancaria en Suiza? Sí. ¿Cuántas? Una. Yo en el año 2000 cedo la titularidad de la cuenta al señor Marjaliza. Reconoce cederle la cuenta a uno de los presuntos cerebros de la trama, pero niega negocios con él. Nunca jamás he tenido ningún negocio, bueno, ni con el señor Marjaliza ni con nadie. Más de 2 horas de declaración en las que Granados niega su supuesto papel de mediador para las empresas de sus contactos. Yo no he hecho ninguna llamada a ningún alcalde para que le contraten a Waiter Music. Nunca. Contratos como los que recibió este hombre, Alejandro de Pedro. Lucía Figar respondía así sobre su adjudicación. ¿A alguien le ordenó, le obligó a contratar a este señor por favores que se le debían a este señor por otras razones? Bajo ningún concepto. Se lo voy a preguntar más bestia. ¿Alguien se leyó esos informes para algo? ¿Le interesaban esos informes a alguien? Por supuesto. Imprescindible también escuchar al exalcalde de Valdemoro, más humilde. Yo no tengo un duro. Yo estoy en el paro. Es, lo recordarán, aquel que reconoció entrar en política para no hacer nada. Segunda jornada de declaraciones en los juzgados de Moraña. 3 testigos más han dado su versión sobre lo ocurrido el pasado viernes, la muerte de las 2 pequeñas a manos supuestamente de su propio padre. Los psiquiatras coinciden en señalar que el perfil de David Oubel no responde al de un enfermo mental, sino al de una persona perfectamente consciente de sus actos. La juez sigue escuchando hoy las declaraciones de los testigos. No conocemos su identidad, son vecinos y personas cercanas a los padres de las niñas asesinadas. Esto es especialmente delicado porque además son personas que han tenido una relación a lo mejor familiar o de amistad muy estrecha con las víctimas. Los investigadores quieren saber el por qué David Oubel hizo lo que hizo. Altivo, violento y dominante, los psiquiatras parecen descartar un trastorno mental. No parece que esta persona tenga un trastorno mental, pero insisto, la persona que tiene que dictaminar esto serán los psiquiatras y los psicólogos que hagan la prueba pericial. Además, afirman que sabía lo que hacía y que se preparó para ello. No fue un acto impulsivo, fue premeditado y después intentar hacer de una forma que hiciera el máximo daño posible. El presunto asesino de Amaya y Candela sigue en la enfermería de la prisión de Alhama. Tiene aplicados 2 protocolos, antisuicidio y antilinchamiento, en una celda de seguridad. Es una celda normal, simplemente que está acristalada. De noche duerme en compañía de otra persona. Siempre vigilado y asistido por psiquiatras y trabajadores sociales para evitar que intente acabar de nuevo con su vida y que otros presos puedan agredirle. Ya extinguido el incendio que ayer destrozó la nave de Freire Mar en Vigo, hoy agentes de la Policía Científica y el comisario jefe han entrado en las instalaciones para inspeccionar los daños y para tratar de certificar las causas del suceso. Todo apunta a un chispazo de una soldadura como origen del fuego. Como el techo se ha desplomado, no hay riesgo de derrumbe, así que se ha permitido el paso al personal especializado en investigación. Los bomberos han estado toda la noche apagando rescoldos para evitar que se reprodujesen las llamas y un retén permanece aún allí por si surge cualquier incidencia. Ayer un miembro del equipo de extinción resultó afectado por un golpe de calor. Según algunos testigos, fue una suerte que se protegiesen a tiempo los depósitos de amoníaco que había en la factoría, que tenía previsto abrir sus puertas el próximo mes de septiembre. En la ciudad olívica nos quedamos porque desde la comisaría ha sido trasladada esta tarde hasta Madrid la viguesa acusada de matar a su suegra en 2008. Un furgón policial se la ha llevado hasta la capital, donde deberá comparecer ante la Audiencia Nacional. Se trata de Estela González, fichada por la Interpol, sospechosa de haber contratado a 2 sicarios para acabar con la vida de su suegra, una hostelera ourensana de 62 años, afincada en Venezuela y que había regentado varias cafeterías en el barrio de Coya antes de montar 4 hoteles en Caracas.
Prisión para el hermano del joven que murió asfixiado dentro de una maleta en su viaje en barco a la península. El arrestado asegura que no sabía que su familiar se encontraba oculto en el equipaje, un equipaje que a su vez iba dentro del maletero de un coche que estuvo más de 5 horas en la bodega del ferry que cubre la línea entre Melilla y Almería. El detenido de nacionalidad marroquí está acusado de homicidio imprudente. Las romerías gallegas, una de las manifestaciones más típicas de nuestras fiestas, se encuentran en el ojo del huracán, o más bien en el ojo de la agencia tributaria. Primero fueron las orquestas las investigadas, ahora las comisiones de fiestas. Ya han recibido cartas de Hacienda en las que se les advierte de sus obligaciones a la hora de contratar actuaciones. Son más de 2.500 las verbenas que pueblos, parroquias y localidades de Galicia celebran, sobre todo en verano. En ellas trabajan un grupo de lugareños que se ocupa de la recaudación a través de donaciones de vecinos y firmas comerciales o de rifas y lotería. Su labor incluye la contratación de los grupos que actúan en sus plazas y que ahora Hacienda investiga ante la existencia de posibles irregularidades. Algo que al parecer es un secreto a voces según las comisiones que hemos consultado. El pago suele hacerse en metálico y no hay factura de por medio. Así lo reconoce el vicepresidente de las fiestas de la parroquia de Torroso en Mos, que arrancan esta semana. Cobran directamente, sin hacer factura y esas cosas. Exactamente. Es así? Sí. Pues ese pago en metálico. Exactamente, metálico. Este ano canto nos levan 32.000 euros, ¿no? Supone el 80% de su presupuesto y este año se lo llevan las 5 orquestas contratadas gestionadas por Espectáculos Lito. Pero el directivo, que reconoce haber recibido la misiva que Hacienda ha repartido entre estos colectivos, es interrumpido por el vocal de esta comisión que rectifica así su testimonio. Según unha carta. Según unha carta da agencia tributaria, que lle din? Din que hai que pagar un IVA, non sei que. A ver. Usted é quen ten que coller ir a Espectáculos Lito e onde está a trampa que fan eles. Pero non nos, Este otro presidente desembolsó 25.000 euros a 5 orquestas el pasado fin de semana. Se pagó igual que los años anteriores, pues llevamos un acuerdo de dar dinero y con el dinero que nosotros recaudamos pues se lo abonamos. No... ¿Cómo? ¿Por transferencia? No. Metálico. Claro. Se pagan metálico. Tanto unos como otros piden la regulación de un sector singular que debería ser tratado con protección especial. Para que esto siga, porque al final, si le sumamos más gastos, es inasumible. Hacienda ha solicitado documentación a varias comisiones de fiestas con expedientes informativos abiertos. Pues de fiestas va también nuestra siguiente historia. Primero fueron los toros el motivo de polémica en María Pita, ahora lo son los escenarios instalados a raíz del Festival Noroeste Pop Rock. El PP denuncia que el gobierno municipal está incumpliendo la Ley de Patrimonio de Galicia, porque las instalaciones montadas en 2 puntos de la ciudad, en la Plaza de San Nicolás y en la Plaza de As Bárbaras, no cuentan con el correspondiente permiso y que, por lo tanto, los conciertos celebrados hasta ahora lo habrían hecho sin autorización. Aseguran además que una de las carpas está montada sobre la base de un cruceiro catalogado como ben de interés cultural. Los populares aseguran que el ayuntamiento ya está advertido por patrimonio y que podría incurrir en una sanción grave que tendrían que pagar todos los coruñeses. Ferreiro no solo mantuvo el escenario tanto en San Nicolás como en la Plaza de las Bárbaras, sino que sabemos, que estuvo uno de los concejales, el de Rehabilitación Urbana, sabiendo que esto no estaba bien hecho, asistió al concierto como si nada hubiese pasado. Calificamos como muy grave la falta de respeto de Marea hacia el patrimonio cultural de la ciudad. Más denuncias, en este caso de ciudadanos. Los vecinos de Lugo están de acuerdo con el fondo, pero no con las formas que ha usado el concello para suspender el pago de la hora. Se alegran, por supuesto, de no tener que abonar un servicio que ha sido anulado por la justicia, pero las máquinas aún funcionan y esto está dando lugar a muchos episodios de confusión. Además, se empiezan a notar problemas para encontrar sitio donde aparcar. Aquí ya no se paga por aparcar. Muy bien, estupendo. Ya tenía que haberla hecho, pero hace mucho. Está muy bien por un lado, porque el dinero es el dinero. Alegría contenida que da paso a una lista de peros. Pero también me parece mal porque no hay donde aparcar.
Y ahora estamos en verano. En invierno la gente que tiene que trabajar y todo eso, que ahora está de vacaciones, veremos a ver cómo nos arreglamos. El aparcamiento gratuito ha frenado la rotación de sitios. La zona de Ramón Ferreiro, que normalmente suele estar bastante vacío, pues está lleno. A esto se suma la confusión de muchos visitantes. ¿Qué ha pasado? Pues que no hay dónde meter la moneda. Habrán cambiado, supongo, los maquinaria. Iba a mirar otra vez si había por ahí algo. ¿No sabes qué está pasando? No tengo ni idea, ¿no? Y esta tiene un precinto y dije, pues no se pagará. Anda. No sabíamos. No sabíamos. Es que hubiésemos sido derechos, seguro, a ponerlo. Lo que se encuentran muchos conductores cuando vienen a pagar son máquinas que están encendidas, que funcionan con aparente normalidad, pero que tienen este trozo de cinta que se puede despegar fácilmente tapando la ranura de las monedas. No hay ningún cartel que indique que el servicio ha sido suspendido. A ver, lo que es una falta de previsión absoluta. Lo normal, digo yo, es el mismo día que se suspende el servicio apagar las máquinas. Las máquinas funcionan con paneles solares. Esta es la razón que arguye la concesionaria para el retraso en su apagado. Técnicamente non é tan sencillo como parece, ¿no? Porque hai que desconectarlas individualmente. La empresa se ha comprometido a apagarlas esta semana. Durante los próximos meses el concello buscará con vecinos y empresarios un nuevo sistema de aparcamiento con el mayor consenso posible. La nueva Diputación de A Coruña se ha estrenado esta mañana. Era la primera vez que se votaba algo desde que esta institución alberga a 6 fuerzas políticas. Los novatos poco influyeron, sin embargo, en la toma de decisiones. Se votaba la organización del ente provincial propuesta por la coalición que gobierna entre socialistas y nacionalistas. El proyecto salió adelante gracias al apoyo del Partido Popular. Compostela Berta se abstuvo, mientras que Marea Atlántica votó en contra. Consideran obscenos los sueldos establecidos para los diputados, que serán de 51.000 euros anuales más extras por asistir a plenos y comisiones. De hecho, el único de los 3 diputados de la Marea con dedicación exclusiva en la Diputación devolverá 16.000 euros de su sueldo. Solo una fuerza nueva en la Diputación, Alternativa 2 Vecinos, votó a favor. Donde en su día se invirtieron miles y miles de euros, de millones, el Gaiás sigue haciendo falta más inversión para reparaciones, porque la fachada, solo 5 años y medio después de su apertura, se cae a trozos. 62 piedras de cuarcita que sirven de revestimiento a 3 de los 4 edificios de la Ciudad de la Cultura serán sometidas a obras de estabilización, aunque los trabajos no le van a costar nada a la Xunta, porque esos inmuebles afectados todavía están en garantía. El Gobierno autonómico se ha gastado ya 300 millones de euros en el Gaiás. Controles recientes habían detectado que algunas de esas losas se movían o corrían riesgo de desprenderse. De hecho, ya han provocado algún que otro susto. Un menor resultó herido leve en una mano cuando estaba jugando en una zona señalizada como peligrosa hace algo más de un año. También hubo que actuar sobre unas grietas que aparecieron tras los temporales del invierno. Y este que van a ver es el estado que presentaba esta tarde la playa del Orzán, en A Coruña. El mar se ha tragado el arenal coruñés, son los efectos de las famosas mareas vivas y su intenso oleaje. La policía local ha tenido que desalojar a los bañistas y colocar la bandera roja. Superada la pleamar, la situación a esta hora está ya normalizada. Esta noche en Historias del Tiempo nos queremos detener en ese plan Obama contra el cambio climático. Xavi, muy buenas noches. Y especialmente hablando del cambio climático, nos ha llamado muchísimo la atención la situación que se está viviendo estos días en Oriente Medio. Efectivamente, en Oriente Próximo, sobre todo concretamente en Irán y en Irak. Las temperaturas allí están alcanzando los 46 grados, pero por la alta humedad se estima que la sensación térmica podría ser de 75 grados. Repito, 75 grados. Podríamos estar hablando estos días del calor más sofocante registrado en la historia. Lo que está pasando, lo que estamos viendo este verano clarísimamente es que en todo el hemisferio norte está siendo un verano muy cálido. Por ejemplo, en California, en zonas de Europa, en España también, y sobre todo se está cebando el calor con Oriente Próximo, Lucía. Bueno, no me imagino cómo puede ser tener una sensación térmica superior a los 70 pues grados. Está viendo muertos ya, está viendo muertos. Madre mía, no salir de casa, me imagino que eso será uno de los grandes consejos. Bueno, Xavi, ¿y qué se plantea el presidente de la potencia todopoderosa para luchar contra el cambio climático? Pues 2 puntos importantes que debemos destacar
a pocas horas después de la presentación, es la reducción de los gases de efecto invernadero, 32% en el 2030 respecto, y esto es un matiz importante, al año 2005. Nosotros creemos que podría ser un pelín más ambicioso en este punto en concreto, y después control, otra cosa importante, de la compra y venta de los derechos de emisión, porque hasta ahora este mercado estaba completamente sin ningún tipo de control. ¿Será suficiente? ¿No será suficiente? Esto es algo que habrá que ver con el tiempo, Lucía. ¿Irá más allá del papel, que eso es lo que nos preguntamos siempre, o se quedará simplemente en una declaración de intenciones? Vamos a ver ese plan Obama contra el cambio climático. En 1970 Estados Unidos aprobó la ley de aire limpio que obligaba a retirar del mercado toda la gasolina con plomo. El geoquímico Clark Patterson, mientras investigaba la edad de la Tierra, descubrió el grave problema de salud pública que estaba generando la concentración de este elemento químico en el aire. El plomo dentro del organismo circula en sangre unido a los glóbulos rojos y ataca los tejidos del hígado, del riñón, de la médula ósea y del sistema nervioso. Gracias a esa ley de aire limpio, el nivel de plomo en sangre de los estadounidenses se redujo un 80%. Hoy Estados Unidos trata de revivir aquellos días gloriosos y afronta una nueva batalla medioambiental de proporciones similares, la del cambio climático. Nuestro clima está cambiando de una manera que amenaza nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra salud. Esto no es una opinión, es un hecho. Con este vídeo, Barack Obama ha querido llamar la atención sobre el calentamiento global. La divulgación del mensaje se realizó horas antes de este lunes pasado, cuando el presidente se dirigió a la nación para anunciar su ambicioso plan para combatir el calentamiento global. El cambio climático no es algo que vaya a afectar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Es algo que estamos viviendo todos los días, ahora mismo. El llamado Plan de Energía Limpia contiene una serie de reglamentaciones ambientales que limitarán por primera vez en la historia las emisiones de carbono en las centrales eléctricas del país. El nuevo plan fija una reducción del 32% de las emisiones de carbono para el 2030 en relación a los niveles del 2005. Otra de las novedades es la creación de un mercado de compraventa de licencias de contaminación. Los estados podrán comprar y vender bonos de emisión, siempre y cuando establezcan limitaciones. Es decir, si un estado rebasa el límite preestablecido, podrá comprar bonos a otros estados que estén por debajo del máximo permitido. El mes pasado, por primera vez desde 1972, la NASA ha realizado desde el espacio una fotografía de la Tierra, la nueva canica azul. Muchas cosas han cambiado entre una imagen y la otra. Han llegado nuevas generaciones y la población es hoy el doble. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Nuestro planeta sigue siendo tan hermoso como siempre. Sigue siendo azul. Es grande, pero también es frágil. Somos la primera generación que está sufriendo los efectos del cambio climático y la última generación que puede hacer algo para combatirlo. Solo tenemos un hogar. Solo tenemos un planeta. No existe un plan B. La política ha hablado. Falta saber qué opinión tiene la ciencia sobre este plan. ¿Será suficiente para impedir que el aumento de la temperatura media no supere el límite de los 2 grados? Por ejemplo, la inversión de la que habla Obama es insignificante si la comparamos con el gasto militar. Además, esa reducción del 32% a la que se compromete toma como referencia el 2005 y no años cuando el país emitía mucho menos, como por ejemplo la década de los 90. Por tanto, hay muchos matices y muchas preguntas que ahora mismo nos hacemos y que iremos respondiendo con el tiempo, antes de la Cumbre de París, que se va a celebrar en el mes de diciembre. Y para mañana miércoles se espera, creo, Xavi, un ligero empeoramiento de las condiciones meteorológicas, pero tampoco demasiado. Estos días, Lucía, hay que estar pendiente del viento, porque a medida que vaya cambiando el viento, cambia la situación meteorológica. Mañana tenemos influencia anticiclónica, pero muy débil, y tenemos los vientos de componente oeste, los que nos traen humedad desde el Atlántico. Por tanto, va a ser una jornada con muchas nubes, sobre todo en la mitad oeste de la comunidad. No se descarta incluso algunas lluvias muy débiles, sobre todo pues eso, en todo el litoral de Coruñés y de Pontevedra. Venga, pues vamos a verlo con detalles, Xavi.
Este miércoles Galicia se va a mantener bajo la influencia anticiclónica, aunque va a ser muy débil y además van a soplar vientos de componente oeste. De esta forma el cielo estará más nuboso cuanto más al oeste y con cielos más despejados cuanto más hacia el este. Por la tarde va a aumentar esa nubosidad e incluso no se descartan algunas lluvias muy débiles en la costa coruñesa. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas ascenderán en el tercio norte. Los vientos soplarán flojos, moderados entre Vares y Fisterra, del suroeste por la mañana, cambiando a componente este por la tarde y soplando ya de dirección variable por la noche. El jueves Galicia estará en una zona intermedia entre las altas y las bajas presiones, con vientos de componente oeste. Por tanto, se esperan cielos más nubosos en la costa y nieblas costeras en las Rías Baixas y cielos poco nubosos o despejados en el resto de la comunidad. También esperamos nieblas matinales en el interior. El aumento de las nubes por el noroeste durante la noche podrían dejar algunas lluvias muy débiles. Las temperaturas mínimas ascenderán, especialmente en la costa da Morte, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos. Los vientos van a soplar de componente oeste. Y el viernes Galicia comenzará a recuperar la influencia anticiclónica con vientos de componente norte. De esta forma, por la mañana habrá nubes cuanto más al norte, con nieblas en las localidades del interior. Por la tarde van a predominar los cielos despejados, con algunas nubes en el norte que se extenderán nuevamente por la noche a todo el tercio norte. Las temperaturas descenderán tanto las mínimas como las máximas. Los vientos de componente norte van a soplar de flojos a moderados, alcanzando intervalos fuertes en las Rías Baixas. Comprobamos ahora, como siempre, el estado de la mar que espera este miércoles. En las Rías Baixas soplará viento del sur por la mañana y del suroeste por la tarde con fuerza de 1 a 3, mar rizada, marejadilla con visibilidad de regular a mala y con mar de fondo de noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la costa de la Morte, viento del suroeste con fuerza de 1 a 4, marejada a mar rizada con visibilidad de regular a mala y con mar de fondo de noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la zona de Arte Bolivares soplará viento del suroeste con fuerza de 1 hasta 4, marejadilla marejada, con visibilidad de buena a mala y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían superar los 2 metros de altura. Y por último, en la costa cantábrica soplará viento variable por la mañana y del noroeste por la tarde con fuerza de 1 a 4, mar rizada a marejada con buena visibilidad y con mar de fondo de noroeste con olas que van a oscilar entre el metro y los 2 metros de altura. Hacemos un alto en el camino, un par de minutos, y a la vuelta hablamos con el autor de la primera biografía autorizada de un artista, un mito, Andrés do Barro. No se lo pierdan. Hasta ahora.